Bueno, yo diría, si uno tiene, digamos, cada uno tiene como un concepto de qué es editar, pero concretamente en cine es como el último proceso de armado de todas las partes que fuimos filmando. Eh, la verdad que editar es muchísimo más que eso, es muchísimo más que eso, porque eh, justamente al ser el último eslabón del proceso creativo, es donde se arma todo y es donde empiezan a funcionar o no las cosas. Y es donde además se puede reescribir el guión. Nosotros tenemos una herramienta en nuestras manos absolutamente con la capacidad de reescribir todo lo que habíamos hecho, tan solo con la intención. Y básicamente la edición es elección, todo el tiempo es elegir. O sea, editar casi que podría ser un sinónimo en términos de cine de elegir. Porque básicamente nosotros a través del lenguaje cinematográfico, que tiene ciertas reglas, Santi, contame si no sé, el nivel de todos los... Si hay algo que no se entiende, me avisás. Ahí, Bueno, entonces, ahí desde primero hasta tercero, te decía Camil. bueno, pero digo, hoy todos tenemos celular, sabemos lo que es editar. Ahora, eso es como el primer paso, o sea, cortar y pegar una toma al lado de la otra genera un significado diferente. Es decir, vamos a hacer un ejemplo. Si yo, esta escena, vamos a hacer esto. Yo apago, porque no está. Stop sharing. No, bueno, no importa. Lo que digo es, en definitiva, todo lo que nosotros generemos en la isla de edición va a tener como resultado una percepción diferente por parte del espectador. O sea, nosotros decidimos qué sensación le vamos a generar con el material que ya tenemos. Les pido que imaginen una persona hablando a cámara. Si esa persona está eh, entra a hablar primero sobre negro y de a poco se va el fundido volviendo, generando, empieza a verse la cara de él. Genera una sensación eso, ¿no? Como una sensación de que vamos entrando en ese personaje, vamos entrando en ese relato. Ahora, si nosotros entramos por corte, en el momento en que empieza a hablar, la presentación es abrupta. Entonces, digo, es un ejemplo muy simple para que ustedes entiendan cómo con una decisión nosotros cambiamos la percepción que tiene alguien sobre ese personaje, sobre esa escena o sobre ese momento. Por ejemplo, el negro, que es casi como, diría, la ausencia de diálogo en edición, a su vez es diálogo también, genera un espacio. Eh, digamos, la duración un corte genera una sensación diferente. Por eso nosotros hablamos de la edición como un sinónimo de elección, porque todo el tiempo nosotros tenemos que elegir en función de lo que nos dice el guión, de lo que queremos transmitir, de lo que ocurrió en la escena, cuál es la mejor manera de contar lo que necesitamos contar esa escena. Volviendo al ejemplo anterior, si nosotros queremos introducir a este personaje como un personaje enérgico, y bueno, iríamos con corte. Si queremos contar que esta historia viene de hace mucho tiempo y estas palabras se vienen escuchando hace mucho en esta familia, bueno, el fundido nos induce esa sensación. Entonces, fíjense cómo una cosa tan simple como un corte de negro puede o no cambiar nuestra percepción. Imagínense que hay un montón de otros elementos, porque también imagínense que nosotros podemos elegir que la entrada a ese plano sea con un plano corto, con un plano abierto, mirando a la gente, por ejemplo, si nosotros elegimos que ese relato
no se vea en la cara de nuestro protagonista, sino en la gente que lo está escuchando. Nosotros estamos diciendo que esta persona es importante, que la gente lo escucha y que por algo lo queremos ocultar. Entonces, básicamente toda esta introducción significa para que ustedes se den cuenta que cuando están sentados en la sala de edición, todo el tiempo están tomando decisiones. Y por eso yo considero, y probablemente tal vez porque fue mi camino, pero yo creo que edición es el mejor lugar para aprender la globalidad del relato cinematográfico o audiovisual. ¿Y por qué digo esto? Porque, por un lado, nosotros tenemos todos los elementos que se fueron desarrollando a lo largo de una filmación, todos ya ocurrieron. Entonces, nosotros en la edición tenemos que resolver todo lo que no funcionó de guión, de dirección, de arte, de producción, de fotografía. Tenemos que tratar, porque es el último paso que tenemos antes de que eso lo vea la gente. Entonces, si algo salió mal, edición es un lugar para corregir. Entonces, además de contar, tiene la función de hacer que si algo no funcionó, funcione. Y les aseguro que hay infinidad de casos que me pasaron a mí, de escenas que no funcionaban y a través de la edición se reformularon y empezaron a funcionar. Porque, no sé, porque un actor no llegó a la emoción que necesitaba, porque había mucho sonido ambiente, porque el arte llegó tarde y teníamos que contar algo con un elemento que no estuvo. Hay como muchas cosas que nosotros en edición vamos a tener que solucionar. Entonces, como estamos en ese lugar, vemos los defectos que tuvo la producción en cada uno de sus puntos. Entonces, la verdad es que es como el famoso diario del lunes. En edición vemos todo lo que no funcionó y por ende aprendemos, porque digo, cuando el director cortó el contraplano saltando el eje, y bueno, ahí aprendemos que el eje no se salta porque no te pegan las tomas. Entonces, o bueno, eso es discutible, pero quiero decir, cuando algo está mal filmado, no te pega, y si no te pega, decís, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y la verdad es que en edición, que además uno tiene el tiempo de análisis, que en rodaje no lo tiene porque nos corren los costos, yo creo que es un lugar muy interesante para aprender. Fue mi caso, yo aprendí de cine en edición, fue el caso de Juan Campanella, que empezó como editor, es el caso de Martino Saidelis, mi socio, que es el director de Reloca, que también pasó por edición, y todos, como directores, contamos con herramientas de haber entendido y pasado por ese lugar que nos son muy útiles. Por eso yo siempre les recomiendo, cuando ustedes estudien cine, tomarse el tiempo de profundizar en edición, porque además, como realizadores, como contadores de historias, ustedes no quieren que otro decida por ustedes cómo cortar una escena. Ustedes tienen que tener una mínima noción de cómo van a editar la escena cuando son directores. Entonces, porque así tienen que pensar una escena a la hora de poner las puestas. Y una de las cosas fascinantes que tiene la edición es que nosotros podemos aprender y equivocarnos y existe el undo. Entonces, digo, cuando uno es director, si se te fue la luz, se te fue la luz, no hay undo. En cambio, en edición, yo puedo probar una cosa, mañana venir y probar otra, y no pasa nada. Entonces, aprovechen esa herramienta para equivocarse, porque no hay nada mejor para aprender que equivocarse. Y eso es un mantra que les recomiendo. Yo, la verdad, a ver, les quiero decir algo. Yo lo único que estoy haciendo es compartiendo las cosas que a mí me han servido. Yo no me siento con autoridad para hablar desde ningún otro lugar que mi experiencia. Ahora, les digo, así como hablábamos de Entre Caníbales, yo aprendí más de Entre Caníbales, que midió poco en el rating, que por ahí del Hombre de tu vida, que nos fue súper bien. Y porque la dificultad genera ese análisis extra, que es tratar de ver por qué no funcionó. O sea, cuando algo funciona estamos todos contentos y no miramos mucho por qué funcionó. Entonces,
nada, los invito a tomarse la edición como un lugar de aprendizaje y de exploración, teniendo en cuenta esto, que podemos agarrar la misma escena y, digo, si ustedes quieren, yo les tiro 10 ejercicios para hacer y para que investiguen. Es decir, agarrar una escena y cortarla. Es decir, la misma escena, comedia, thriller, drama, documental, la misma escena, y obviamente que no va a quedar perfecto, pero van a ver cómo logran algo con el mismo material totalmente distinto. Y la verdad que solamente es sentarse en la compu y probar y probar y probar y probar. Bueno, estos son mis mensajes de aliento, pero la verdad es que las horas de edición son de gran utilidad porque, perdón, respiro. Porque la verdad que, este, porque además uno empieza a ver el- la hechura del cine, es decir, cómo cada elemento va nutriendo a la historia de algo. Y nosotros somos un poco en la isla de edición quienes vamos poniendo las comas y los puntos y apartes para que la gente no se vaya perdiendo esos detalles que por ahí el director puso. Ahora, por supuesto que editar tiene lenguajes diferentes, no es lo mismo editar en ficción, documental o cualquier otro formato, y la verdad es que hoy la tecnología nos pone a prueba todo el tiempo con nuevas formas de contar. Ahora, yo acá también los invito a pensar que siempre es contar una historia, y de eso, digamos, por supuesto que yo respeto todas las formas de cine y todas las maneras, dando algo, así sea una historia muy simple, minimalista o lo que sea, algo, por algo estamos hablando. Este, ¿Soy yo el que se escucha ahí doble voz o no? No, ahí se fue. Bueno, perdón, ayer les cuento una infidencia. Por un proyecto en el que estoy, ayer hablé con un cura exorcista y cualquier ruido que aparece en la línea me asusta un poco, pero nada. Eh, a ver, ¿qué es esto que pasa en estos mundos? Yo realmente lo que creo es que son diferentes lenguajes, pero que las herramientas que uno utiliza desde la edición son las mismas. Porque, digamos, cuando vos tenés que contar una historia documental, realmente tenemos que generar los mismos climas, los mismos 3 actos, las mismas sensaciones, los mismos puntos de giro, todo igual que en una ficción. La diferencia es que las cosas son reales y tenemos que hacer un rompecabezas para que eso funcione y no lo tenemos predeterminado. Por ahí en otros lenguajes, digo, si ustedes se ponen a pensar hoy, qué sé yo, existe, si yo les digo, el lenguaje de Instagram, el lenguaje de Facebook, el lenguaje de TikTok son diferentes. ¿Y con qué tiene que ver? Con la forma en que está mostrado. Y eso es edición. Aunque no haya cortes, edición siempre significa eso. Edición existe en los libros también, que es, bueno, este capítulo está largo, es lo mismo. Edición existe en el diario, existe en todo. Entonces, piensen que es una herramienta que también se puede aplicar en todos los lenguajes que a ustedes les interese. Ahora, cuando hablamos de esas herramientas, ¿cuáles son? Yo acá les voy a pasar algunas cosas que me parecen a mí que tienen que ver con, como decía antes, la hechura de este trabajo, que es, digamos, el oficio. El oficio de editar tiene un montón de situaciones, así como, qué sé yo, si sos maquinista, tenés que aprender a manejar todas las perillas del tren. Obviamente que nosotros tenemos que tener un conocimiento muy amplio de todas las cosas con las que nos vamos a topar a lo largo del proceso de editar cualquier material. A ver, el orden es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, imaginen que de alguna manera nuestra cabeza funciona
como el hilvanador de todas las cosas que tenemos que contar. Entonces, si nosotros tenemos el material desordenado, si nosotros tenemos las carpetas sueltas, a ver, yo les digo esto y si ven mi desktop se mueren, porque soy muy desordenado. ¿Pero por qué se los digo? Porque lo sufro, porque la paso mal, porque pierdo tiempo buscando tomas. Y obviamente, ahora que estoy en un lugar un poco más avanzado y tengo la suerte de tener un asistente, lo primero que le digo es que tenga ordenado. Eh, pero es muy importante que ustedes encuentren su lógica para que nada se les pierda. Es decir, no importa, yo no les voy a pasar un método de pongan las tomas numeradas de tal manera, cada uno que encuentre su método. Pero es importante que, aunque sea en el caos, como me pasa a mí, ustedes tengan un orden, sepan dónde está cada cosa, qué necesitan, inclusive mentalmente, qué cosas les faltan. Una cosa que a mí me servía mucho cuando hacía películas era ir dejando, ir editando las escenas y en un timeline ir poniendo con los negros los espacios que me iban faltando, para también tener una idea de qué porcentaje de la película tengo, si se van pegando secuencias, si voy sintiendo algo. Es un proceso. Después, yo creo que eso, el orden es como una cosa básica para que sea disfrutable el proceso. Pero digamos, desde el punto de vista de la edición en sí, lo primero que tenemos que encontrar es una estructura. Y la estructura, en definitiva, es cómo lo vamos a contar. O sea, por qué puntos tenemos que pasar. Una estructura, en definitiva, para que se den una idea, porque muchas veces la palabra estructura suena a algo rígido, algo que no se puede mover, algo que tiene una forma predeterminada, y no es así. Es decir, todos los edificios tienen columnas y vigas, pero los edificios son todos distintos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es saber por dónde vamos a transitar, más o menos, para que después vayamos hilvanando esas sensaciones con una idea que nos contiene, porque si nosotros vamos armando en función de lo que vamos teniendo, después, primero, nosotros tenemos que tener en la cabeza más o menos cómo lo vamos a ir contando, porque digamos, hay mucho del tono, de los climas y todo que tienen que tener una continuidad, y para eso tenemos que saber cuáles son los puntos estructurales de nuestra historia, y esto se aplica para un clip de 15 segundos también, ¿eh? O sea, en un clip de 15 segundos de un comercial, tiene una estructura, al igual que un documental de 15 capítulos. Todo tiene una estructura, tiene una forma narrativa, que de vuelta, ese es el trabajo de ustedes, encontrarlo. Pero es importante saber que necesitan encontrar eso. Una pregunta que es fundamental para un editor en ficción y por qué no también en documental, porque muchas veces en documental filmamos varias veces una cosa o de diferentes maneras, con diferentes approaches. Y esa pregunta es, ¿qué toma es la correcta? ¿Por qué? Porque nosotros, imagínense que grabamos, no sé, una película cualquiera, y tenemos a 5 tomas de nuestro protagonista en el clímax de la película, eh, en su escena más importante, donde el actor brilla, hicimos 5 tomas. En una, supónganse que vieron esos clips de los Oscars, que los actores dejan todo. Bueno, en una llora a mares, en otra está más medido pero con la emoción a flor de piel, en otra no le pasó nada, en otra se pasó de mambo y está como muy histérico. Bueno, ¿y nosotros cómo sabemos cuál es la toma que tenemos que poner para que la cosa funcione? Bueno, para eso hay pocas respuestas, porque en definitiva eso es algo que se va construyendo con la sumatoria de todas esas cosas, pero ¿qué toma es la correcta? Yo creo que es una de las preguntas
que ordenan todo el tiempo la cabeza de un editor. Es decir, ¿por qué estoy eligiendo? ¿Por qué estoy eligiendo esta toma? Y en definitiva, yo creo que ahí hay un trabajo de ir desarrollando su propia voz y su propia sensibilidad, que es otra de las palabras claves para un editor, que es la sensibilidad. Mami, hay Y, un cartelito tapándote que cada vez ocupa más pantalla. ¿y qué Una, dice? Perdón. una cosa de cartón, de... no sé qué es. ¿Qué es? Ah, pero pará, ¿ustedes me estaban viendo a mí o estaban viendo la pantalla? Vemos las dos cosas, ¿eh? Ah, ¿ven las dos cosas? Es Ah, fenomenal. no te saques un moco mientras estás hablando. Oh, menos mal que me avisaron. Bueno, share screen, seguimos. No me rasco más, les prometo. Bueno, ahí debería estar. ¿No? ¿Qué toma es la correcta? El chat, que te escribí por chat para que no interrumpir. Bueno, perdón, sí, sí. Lo que pasa es que cuando pongo el share screen no me deja ver lo demás. Bueno, no importa, seguimos. Entonces, ¿qué toma es la correcta? Es una gran pregunta y yo creo que no tiene una respuesta única. Es el desarrollo de la sensibilidad que tiene cada uno para entender cuál es, o sea, yo sé que todo esto que les estoy diciendo es muy abstracto, pero en definitiva hay algo, yo les puedo contar cuál es mi proceso, cuál es mi manera, pero creo que es algo que cada uno va desarrollando y que además tiene un tema que es muy subjetivo. Ahora, yo creo que en general, por lo menos a mí, lo que me pasa es que trato de tener mi sensibilidad lo más abierta posible. Es decir, yo trato de ver las tomas eh, en el modo en que se hicieron, o sea, se filmó la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, y ver qué me pasó, qué sentí. Digo, y tratando de dejar la racionalidad fuera, porque en definitiva, uno en el lugar de editor está siendo el primer espectador que ve las cosas. Entonces, no tenemos que perder de vista que el otro no deja de ser la experiencia de tener el espectador. Entonces, si una toma, y nosotros se ríen, pero tal vez, pero nosotros lo medimos tipo, bueno, piel de gallina o no. Y muchas veces es eso, es cuando un cantante llega a esa nota que te emociona y no sé, y por ahí la canta otra vez, igual de afinada y no te pasa. Y eso es muy difícil de explicar y esa es una sensibilidad que viene con hacerlo, con entender la sensibilidad. Y yo siempre, siempre creo que una buena manera de ayudarse a elegir es lo que tiene más verdad, lo que nosotros sentimos más real. ¿Y por qué? ¿Por qué en general eso puede ser algo bueno? Por supuesto que hay lenguaje, ¿no? Si estamos haciendo Willy Wonka no es la forma de pensarlo, pero, pero si nosotros inclusive en Willy Wonka existe una lógica de verdad. Es decir, eh, Willy Wonka tiene una forma de ser real, que la construimos con la imaginación, pero dentro de esa lógica nosotros tenemos que acercarnos a esa veracidad, que los actores hablan siempre de la verdad, porque eso es algo que es lo que, desde mi punto de vista, traspasa la pantalla. Cuando eso ocurre es algo como muy mágico y eso se siente. Entonces, pero digo, les pongo esto porque esta pregunta, imagínense, una película tiene por ahí, no sé, 1500, 1600 cortes. Y bueno, esta pregunta te la haces por lo menos 1000 veces. Entonces, es importante que sepan bueno, que obviamente que hay cosas que son más obvias que otras. Si pifió la letra o hay un furcio, y bueno, vamos con otra toma. Pero siempre tratando de la sensibilidad y la verdad. Eh, ¿Cuándo cortar? Esa es otra gran pregunta. ¿Cuándo cortar? ¿Cuándo fue suficiente?
A ver, yo las preguntas estas que les estoy pasando son las preguntas que te aparecen cuando estás sentado editando. ¿Cuándo cortar? Es decir, si nosotros tenemos la exposición de un actor que está diciendo un monólogo y nosotros queremos que su texto final golpee a la audiencia con muchísima fuerza. Entonces, ¿cuándo cortamos? Cuando recién termina de decirlo, lo dejamos respirar un segundo, dejamos que la cámara se acerque. Esta es otra gran pregunta. ¿Cuándo cortar? Y el momento en el que ustedes cortan también es un tema de sensibilidad. O sea, ¿cuánto fue suficiente dejar esa cara para que me dé miedo? ¿Cuánto tiempo tengo que dejar esa mirada para sentir que están enamorados? ¿Cuánto tiempo tengo que lograr ver a un personaje solo para sentir que está en peligro? No sé, digo, son todas preguntas que, digamos, si nosotros cortamos antes, la sensación no se generó. Y si cortamos después, se diluye. Esa es otra pregunta con la que van a tener que convivir muchísimo en edición. Otra de las herramientas, yo la verdad que cuando armé esta charla, lo primero que pensé es tratarle de pasarles como puntas de trabajo, es decir, concretas, ¿no? Es decir, bueno, cuando decido esto, ¿qué me dice? Entonces, tamaños de plano. Obviamente que un primer plano nos habla de una intimidad con ese personaje diferente. Si yo, y estas son también, por eso digo que esto es muy importante de aprender en edición, porque después como director vos lo entendés. Vos podés tener la mejor actuación del mundo, que si estás en un plano que no se le ven los ojos, no te va a emocionar. Entonces, digo, el tamaño de plano, es decir, si nosotros tenemos, no sé, un primer plano y un plano general, se empiezan a sumar los elementos de decisión. ¿Cuál es la toma correcta? Bueno, es esta. ¿Y cuánto tiempo la dejo? ¿Y en qué tamaño de plano la pongo? O sea, si se van dando cuenta, son todos elementos que se van sumando a la complejidad de este rompecabezas. Y el tamaño de plano es una forma de puntuación de la edición muy concreta. O sea, si yo paso a tener un primer plano, te estoy como obligando como espectador a mirar más de cerca. Y el mirar más de cerca significa que estoy más conectado con ese personaje, que estoy más, tengo más presentes sus emociones. Entonces, el tamaño de plano cuenta muchísimo. O sea, si yo tengo que contar que un hombre se siente solo y lo tengo en un plano que se le ve la cara, no me transmite soledad. Ahora, si yo tengo en un plano recontraabierto y lo tengo sentadito así solo en una plaza, y bueno, eso me transmite algo. Eso digo, suponiendo que y por ahí es una combinación de las cosas, es verle la cara que está sufriente y después cómo el espacio lo inunda, ¿no? Entonces, digo, es un nuevo elemento que tenemos para pensar. Otra cosa es el ritmo, esto es importantísimo, y el ritmo es como, siempre cuando uno habla de ritmo tiende a pensar, y una cosa que me pasa mucho, que siempre me enojo, porque en general las películas que están editadas como muy velozmente se piensan que están bien, todo el mundo dice, no, la edición es una locura, y en definitiva es mucho más fácil editar. Trabajé de todo, hice cosas recontra pistera que eran, qué sé yo, no sé, los planos duran 5 frames, pero eso es fácil de hacer, o sea, porque eso es como un cachetazo. Lo difícil es generar un clima llevándolo lento, o llevándolo, no lento, pero llevándolo al ritmo que tiene que ir. Y yo creo que el ritmo tiene mucho que ver con esto. Por ejemplo, en una película donde nosotros lo que queremos generar es suspenso, ansiedad, una sensación de que va a pasar algo. Y bueno, los tiempos se estiran, los tiempos se van, los cortes empiezan a ser más lentos y cuando se acerca el peligro empiezan a cortar más rápido. Eso es el ritmo. Es decir, cómo yo hago que si vengo con un plano, por ejemplo, si vengo con un plano recontra
la cámara en un dolly-in se va acercando a la cara del protagonista recontra lento hasta los ojos. Y cuando llega a los ojos hago ta, 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 5 cortes que reflejan la historia. Bueno, ahí algo hice. Generé que, no sé, sentimos que este tipo está como repensando todo lo que le pasó. Entonces el ritmo es un elemento muy, muy, muy importante. El sonido, bueno, obviamente esto siempre, y la verdad que acá le doy la derecha a todos los sonidistas, es una cosa que nosotros, en general, y por una cuestión, diría, perceptiva, le damos mucho más bola a lo que vemos que a lo que escuchamos. Ahora, les aseguro que si ven una película sin sonido es inmirable. Y si escuchan una película sin imagen, es menos probable que se aburran, porque pueden seguir la historia. Entonces, el sonido cuenta un montón. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos en una escena donde se están enamorando 2 personas y están en un restaurante que tiene música funcional y de repente empezamos a cortar entre la mirada de ellos dos y se empieza a ir la música del lugar y empiezan a quedarse en silencio y nos quedamos con la mirada de ellos dos, y bueno, a través del sonido nosotros construimos la abstracción de la mirada de ellos. Y eso solo lo logramos manipulando el audio, manipulando la sensación de realidad que nos genera el sonido. En definitiva, la música es otro de los elementos que nos construyen climas, porque, digo, yo por lo menos, o mi equipo de trabajo, con la gente que aprendí, entiendo el cine como la mejor, o sea, como una forma de expresión y de llegar a las emociones del espectador. Y la verdad es que si nosotros, a ver, si nosotros los videos de los cumpleaños de 15 no le ponemos una música que nos emocione, nos reímos todo el tiempo. Ahora, como más o menos la queremos a la chica que está ahí, o lo queremos al padre, o lo que fuere, más una música, y bueno, nos emocionamos. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales y la música realmente nos toca fibras mucho más inconscientes que las racionales. Realmente la música, lo mismo que los olores y ciertas cosas, tienen que ver con la percepción, y la música nos transporta así, y de hecho es una cuestión de cómo está formado el cerebro del ser humano, que ante ciertas cosas reacciona de un modo más primitivo. Entonces la música, por eso y bueno, eso es algo que nosotros tenemos que usar a favor. Digo, son elementos, porque por ejemplo, para mí, una de las mejores persecuciones de la historia del cine, que es la de Ronin en París, nunca vi la película completa, pero esa persecución creo que la vi 700 veces, no tiene música, es solo sonido ambiente, y es recontra violenta. Les recomiendo que la vean porque es increíble como está filmada, y es un muy buen ejemplo de cómo no ponerle artificialidad genera algo que, por ejemplo, cuando ves Transformers, uno ve y ni entiende lo que le pasa, y no se involucra, es como algo que le pasa afuera. En cambio, cuando ves esta persecución de Ronin, que la pongo de ejemplo porque realmente las persecuciones siempre es y esta es y todo sonido. Y eso genera una ansiedad totalmente diferente. Porque algo de ese mundo más documental nos hace sentir más real la cosa, porque la música también tiene esa propiedad, para bien y para mal, también nos genera, o sea, cuando nosotros, perdón, siempre pongo escenas de amor, pero porque es un muy buen ejemplo de cuando las emociones nos llevan a meternos en los personajes, pero la música es una artificialidad, es decir, a todos nos encantaría que en nuestra primer cita empiecen a sonar los violines, pero no, estamos solitos ahí viendo a ver si nos besamos o no con el que sea. Y ese es un elemento que aporta el cine, que endulza las cosas, pero es un elemento que a veces nos suma y a veces nos resta. Es decir,
me pasó muchas veces de usar menos música de la que creía en materiales, y otras escenas que si no le poníamos música se caían, porque no funcionaban. Es medio un aditivo la música, entonces hay que usarlo con responsabilidad. El color, la verdad que esto no es específico de edición, pero a mí, como un poco también trabajo haciendo color, y es una de las cosas que me gusta hacer, yo la verdad es que le hago una pequeña pasada, porque no se olviden que nuestro trabajo es absolutamente perceptivo. Entonces, si yo una escena que estoy cortando con un color que no es el final, y la verdad que no la siento exactamente igual. Por supuesto que la puedo, a través de la experiencia de editar, puedo entender cómo va a funcionar. Pero en definitiva, todo lo que me ayude a tener un mayor entendimiento de cómo va a quedar la escena, mejor. Entonces, si ustedes ya tienen una idea de color, les sirve ir poniéndola, aunque no peguen tan bien, pero más o menos ir generando el clima que ustedes creen, porque, es decir, si ustedes tienen una escena que es en blanco y negro y la filmaron a color, bueno, pásenla a blanco y negro para editarla, porque la percepción es diferente. Entonces, por ahí, en blanco y negro, todo se siente un poco más frío o un poco más desapegado y hay que enfatizar algunas cosas. Lo pongo como un elemento que no es fundamental, pero que es importante. Un elemento que, digamos, ya entrando en la etapa final, me parece digno de comentar es la distancia con el material. Nosotros, imagínense que si hacemos un documental, por ahí estamos 3 o 4 meses con la misma hora y cuarto de material viéndolo una y otra vez. Entonces llega un momento, bastante pronto lamentablemente, en que ya no tenemos ni idea de si lo que estamos viendo está bueno o no. Y lo mismo en las ficciones. Imagínense, qué sé yo, no sé, cualquier escena de las películas que hicimos en la productora, y ustedes van al cine, la ven por primera vez, y yo la vi 65 veces. Y es literal. Entonces, ¿cómo me puedo emocionar yo? ¿Cómo puedo yo saber si esta escena que vi 400 veces y que ya no me mueve un pelo, está funcionando o no? Entonces, ahí hay dos elementos que para mí son muy importantes, que uno es la distancia, es decir, tratar de dejar descansar el material. Existe una tentación tremenda que es la de trabajar, 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 cuando uno está apasionado con lo que está haciendo, pero la verdad es que está bueno cada tanto dejar descansar el material. Y dejar descansar el material es no obsesionarme si hoy no me sale la escena, irme a dormir y verla mañana fresco. No hace falta que nos tomemos 2 meses. O tomarte un fin de semana, y sobre todo en las etapas finales de edición de algo. Por supuesto que todo esto tiene que ver, depende, o sea, no es lo mismo hacer un comercial que hacer una película. Pero digamos, este es un problema que surge de la edición, y es común a todas las cosas que hagas. Y respecto del testeo, perdón, una cosa que nosotros hacemos en las películas, en los documentales, es testearlo. Acá es no sé, una filmación, una foto de... Nosotros tratamos de las películas mostrarlas antes de terminar de cerrar, porque hay cosas, digamos, existe mucho prejuicio con eso porque piensan que por ahí, o ahora ya no tanto, pero en un momento no se hacía mucho acá y empezamos a hacerlo nosotros, y lo pensaban un poco como que estábamos modificando la estructura para que le guste la película a la gente. Y no, para nada, es una herramienta. O sea, cuando vos, imagínate en una comedia, vos escuchaste 15 veces un chiste, no te causa gracia. Entonces vos no sabés si dejar suficiente espacio para la risa, si ya no causa gracia, o si directamente saquemos este chiste porque no es gracioso. Ahora, después lo ves con gente que lo ve por primera vez y se ríe, primero que volvés a respirar, y después
que te das cuenta que por ahí tenés que dejar más espacio porque ahí la gente se ríe y no querés que se pierdan el próximo bocadillo. Entonces, el testeo, que no necesariamente tiene que ser llenar un cine, es mostrárselo a un amigo de un amigo, porque un amigo no te va a decir la verdad. O sea, me parece importante que, digo, a Gabriel y a Santi le gusta todo lo que hago porque no me dicen la verdad. Entonces, es mejor dárselo a un amigo de Santi o de Gabriel para que sí me digan la verdad. Pero, digo, siempre ayuda una mirada externa y eso básicamente es lo que les quiero transmitir. Tener como esa percepción y que les digo, es mágico porque ni siquiera hace falta que le digan nada. Uno ya se sienta al lado de la persona que lo está viendo por primera vez y siente por la piel todo lo que le está pasando. Y cuando funciona está buenísimo y cuando no funciona es lapidario porque estás como diciendo, vas en tu cabeza pensando los chistes que vienen y que ya sabés que no van a funcionar porque la función viene fría o lo que fuere, y bueno, es terrible. Postproducción y VFX es un tema que hoy en el craft, digamos, en la hechura del trabajo hay que tenerlo en cuenta porque si bien no es algo que hacemos, también cambia la percepción. Imagínense, yo les puse estas fotos porque imagínense cómo es editar una escena de Matrix, en este caso, con fondo verde. Y bueno, así se editan las películas. Y ahí es donde hay que ver esto que yo les decía, todas las herramientas anteriores, la estructura, entender qué estamos contando, por qué. Porque imagínense que, o sea, en la isla de edición, cuando uno tiene escenas con fondo verde, dice, bueno, vamos viendo. Pero hay que cortarlas porque hay que, justamente, además, como es tan caro el proceso de VFX, cada frame que uno agrega es más tiempo de truca, entonces hay que cortarlo antes. Así que bueno, es un proceso también que tienen que tener en cuenta y tratar ¿cómo se llama?, de llegar lo más cerca posible a la hora de cortar. Bueno, ahora vienen una serie de frases que yo me hice también, que me parece que por ahí son interesantes, que tienen, esperen, denme un segundo, que las quiero ir viendo acá para no ser tan tonto siempre. Para poder pensar un poco lo que voy a decir, no como hasta ahora. Bueno, ¿cuándo está terminado? Este es un gran problema que tenemos los editores. En general, cualquier persona que está en algo creativo, el proceso de pulido, yo creo que hay algo que pasó, además que la tecnología volvió tan rápido ciertos procesos, que no nos da mucho tiempo a pensar y como que uno tiene la tentación de probar y probar y probar y probar y cortar y cortar y cortar. Entonces, la verdad que cuando está terminado tiene mucho que ver con la palabra que sigue, que es sensibilidad de vuelta. O sea, todo el tiempo tenemos que confiar en lo nuestro. Y tratar de entender que esas decisiones. A veces hay que dejar descansar 2 o 3 días el material y verlo de vuelta, de una sentada frescos, y decidir bueno, ya estamos. Hay un momento en que hay que soltar las cosas. Y por ahí a veces ayuda a la mirada externa para ver cuán lejos estamos de eso, porque realmente uno pierde la brújula sobre todo en las películas, porque las películas uno le pone un trabajo y una dedicación que después por ahí en la tele es diferente, porque uno hace 60 capítulos, y si, bueno, o 100, o no sé, o 30 capítulos, o 15 capítulos. A veces la rigurosidad se acaba con los tiempos de producción. Después, el material manda. A ver, yo esta frase me parece que es interesante en este sentido. Uno se sienta a editar y tiene ideas en la cabeza cuando leyó el guión. Es decir, no sé, leímos el guión de un thriller y decimos, bueno, esta escena la vamos a editar así, asá, qué sé yo. La voy a hacer oscura y que todo en planos cortos. Y después el material
que se filmó, que no tiene que ver solamente con lo que pensó el director, sino con que por ahí ese día llovió y pudieron hacer la mitad de las tomas, o llegó tarde el camión y tuvieron 2 horas menos de filmación, o al revés, el actor la rompió y se mandó una improvisación que no estaba en el guión. Entonces, yo que les digo, el material manda, ¿por qué? Porque lo que está grabado es con lo que tenemos que trabajar. Las ideas se acaban en el momento en que nos sentamos y lo vemos por primera vez. Esas ideas, si sirven, van a potenciar un material que funciona. Ahora, si el material nos llevó para otro lado, el material manda, porque es con lo que tenemos que trabajar. Es decir, si yo soy escultor y tengo la idea de hacer el David, y después, en vez de mármol, me trajeron otro material, y bueno, tengo que ver si puedo, porque si el David, en vez de ser blanco, era, qué sé yo, en una madera, en una, no sé, en una piedra con vetas, no funcionaría. Entonces ahí por ahí hay que hacer, no sé, un tigre, qué sé yo, no soy escultor, así que no sé. Pero bueno, pero digo, en definitiva, tener en cuenta eso. Expandir las emociones. Este es el verdadero trabajo del editor. Es decir, que lo que queremos transmitir sea lo más intenso que se pueda. O sea, por supuesto que otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que siempre nuestro límite es la verdad. O sea, expandir las emociones reales. O sea, sobreactuar no es expandir las emociones, es sobreactuar. Entonces, si nosotros tenemos que conmover a la audiencia, tenemos que pensar cómo la conmovemos, no empujarla a que se emocione, sino generar el clima para que esas emociones, inclusive hay algo que tiene el cine respecto de otras actividades o de otros medios, es que estamos todos a oscuras y a nadie le da vergüenza emocionarse, ni para arriba ni para abajo. Es decir, no sé si en nuestras casas lloramos tanto como en el cine. Más allá del clima y de todo lo que se genera por estar todos en una experiencia colectiva, que eso también es muy interesante del cine. La verdad es que esa convención de estar a oscuras hace que cuando yo en mi casa veo una película y no me río a carcajadas, y en el cine me río a carcajadas, por suerte. Y digo, hay algo de que esas emociones tengan el plafón para que las personas puedan vivir disfrutándolas. Entonces, yo soy de la idea de que si nos tenemos que reír, hay que reírse, y darle el tiempo, es decir, por ejemplo, expandir las emociones. Si nosotros tuvimos una escena muy fuerte y vamos muy rápido a otro, no estamos expandiendo las emociones, las estamos cortando. Entonces, por ahí hay que dejar un negro de 10 segundos para que la platea se acomode y pueda absorber un nuevo material. Entonces, digo, es como muy importante tener en cuenta que nosotros tenemos la capacidad de expandir las emociones de esa persona. Confiar pero testear, es decir, la verdad que hay que tener un norte, pero también hay que ver si no nos estamos dejando llevar por una percepción contaminada de estar mucho tiempo en la isla o de estar muy involucrados con el proyecto, porque no solamente uno a veces, les cuento algo que por lo que estoy pasando ahora estamos en un proyecto que estamos desarrollando los personajes. Y nosotros que vivimos hace como 2 o 3 años que estamos escribiendo esto, tenemos un montón de cosas incorporadas que por ahí, cuando las estamos ahora pimponeando con los productores, con los actores, tienen una percepción diferente. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos desde el minuto 1 y sabemos cómo son los personajes, pues están en nuestra cabeza. Pero hay que ver que si lo que está escrito transmite todo lo que está en nuestra cabeza. Entonces digo, confiar en lo que queremos contar, pero testear que se entienda. Y yo acá les digo, no es una cuestión de que funcione, de que sea, sino que se entienda. O sea, hay veces que es más simple. Por ahí, una escena que nos parece buenísima, nosotros la leímos en el guión, y sabemos que está buenísimo,
y por ahí no se entiende una palabra y no funciona la escena porque no se entiende esa palabra, que nosotros, como la leímos, sabemos lo que está diciendo. Entonces digo, testear es importante porque nosotros tenemos, y siempre acuérdense esto, una percepción que no es exactamente igual que el que la va a ver como espectador. Espacio para la sorpresa. A ver, yo, ¿por qué les digo esto? Porque todo esto que yo les estoy contando son dogmas que funcionan en la cabeza de uno de alguna manera. Entonces, si uno va como muy a enfrentarse con algo muy dogmatizado, puede perderse cosas que pueden ir para otro lado. Y acá es donde yo les repito esto. La ventaja que tenemos en edición es que podemos probar y probar y probar. Entonces, la verdad, hay veces que una escena tenemos la intuición de que va para un lugar que no nos imaginábamos, probémoslo, hay que dejarse sorprender. Generar alternativas, a ver, porque hay otra parte que es muy interesante el trabajo de editor, que es esto, lo que les contaba al principio. Uno está solo o con un equipo, pero digamos, básicamente no es como en el rodaje, que hay un montón de personas trabajando, que están todos en la misma. Uno tiene una percepción, y la verdad es que en la cabeza de uno también tiene que tener alternativas a miradas diferentes, y hay que ser abiertos porque no hay que perder de vista que el cine es una actividad colectiva y que en definitiva el editor tiene que dar lo mejor de sí para llevar la visión del director al espectador. Y si nosotros nos cerramos demasiado, tal vez perdemos de vista eso. Y hay que tener siempre la cabeza. El ámbito para que la magia suceda. Esto ya tiene más que ver como con el proceso de trabajar, y lo anterior también, ¿no? Lo de generar alternativas es tener siempre planes B, ¿no? Es decir, si algo no funciona, a ver cómo lo resolvemos. Y estos son como elementos que sirven en general para el cine. Y cuando digo el ámbito para que la magia suceda, me refiero a algo que es que cuando uno está en el... A ver, es esto, ¿no? El nuestro es un trabajo recontra intelectual, el de, y de pensar, y la verdad que uno tiene que tratar de que las cosas estén para que eso que nos pasa, que a veces llamamos inspiración, y que en definitiva es conectarse con lo que uno está haciendo, es muy difícil hacerlo si no se escucha bien en los parlantes, si te entran... A mí, cuando trabajaba en un estudio, me decían la lechuza porque me la pasaba haciendo... Pero la verdad es que uno tiene que estar concentrado. Y tiene que estar concentrado por esto, porque la sensibilidad, que es la herramienta más importante que tenemos, no puede estar distraída. Tenemos que estar vibrando con lo que pasa. Digo, la verdad es que el ámbito es importante. O sea, tómense el espacio para digamos, armar un lugar de trabajo que les permita profundizar. Lo mismo, si tienen media hora no se sienten, a menos que sea algo, digo, también hay toda una parte de este trabajo tan romántico, pero hay que actuar las tomas, y bueno, es eso. Pero digo, cuando uno quiere encarar un proyecto interesante que le quiere poner como profundidad, la verdad que hay que prepararse, y hay que prepararse para, como en cualquier rama del arte, es decir, yo no me imagino un bailarín que sale, no sé, salvo Santiago, que es muy, muy, muy dotado como bailarín, tiene que precalentar, cualquiera. Y en edición es un poco lo mismo. Perdón, Santiago, no lo podía evitar porque debo contarlo. Con Santiago tomamos clases de danza juntos una vez. Contemporánea. Contemporánea. Pero bueno, hasta aquí llegó
fue el ámbito, generamos el ámbito para que la magia suceda con Santiago, pero no sucedió. Así que no. No, la verdad que bueno, es importante y es una cosa que yo la sufro también, ¿eh? A ver, yo les digo todo esto y la mitad de las cosas no las puedo hacer, ¿eh? Pero a lo largo de los años me fui dando cuenta que estas son las cosas que me harían un mejor profesional. Pero la verdad es que es muy importante generar el clima para uno estar en esa vibración que necesita nuestra sensibilidad. Entendiendo los medios, esto tiene un poco que ver con lo que les decía antes. El lenguaje es el mismo, pero los medios tienen particularidades. Es decir, una película para cine es diferente que una película para tele. ¿Por qué? Porque en nuestra casa tenemos una atención diferente, porque por ahí en el cine podemos jugar con el sonido diferente. Hoy la gente ve las películas en los celulares, entonces digo, tenemos que entender eso, es un elemento que hay que tenerlo en cuenta. Y yo siempre pongo este ejemplo, digo, lo que tenemos para contar es lo mismo, es como, digo, trazando un paralelismo, es como si nosotros pensáramos que, qué sé yo, cuando se inventó la máquina de escribir, la literatura iba a cambiar. La verdad que lo que cambia es la forma en que se hace, pero lo que se dice es lo mismo, y lo que nosotros transmitimos es lo mismo. Y esto mismo pasa también con la tecnología de edición. Cada vez es más fácil editar, cada vez los programas son más fáciles. Ahora, no quita que lo que tenemos que hacer es contar algo. Y después son soluciones técnicas. Es decir, era mucho más difícil editar en la Moviola que lo que soy, pero antes la Moviola te daba el tiempo de pensar lo que ibas a hacer. Hoy, como es todo tan rápido, uno prueba y no piensa. Y tiene cosas a favor y cosas en contra, pero digo, entender estas diferencias nos ayuda mucho porque, digo, es una pavada, pero si nosotros ponemos para una serie web los personajes en un plano así tan chiquitito y en el celular no lo vas a ver, es como, bueno, nada, entender los medios. Entendiendo el tono, esto es algo que es muy importante, muy importante. ¿Y qué es el tono? ¿Qué es el tono? Es difícil, porque en realidad es como la entonación que tiene un material. Es decir, imagínense que en Apocalipsis Now, de repente, no sé, saltábamos a una escena de comedia. Es como, hay cosas que no funcionan. Entonces, hay que tener en claro que o sea, así como nosotros tenemos una forma para contar, hay un tono. Hay un tono que tiene que acompañarnos a lo largo del material y que tiene que ser coherente, porque eso tiene que ver con, si pusiéramos un paralelo, sería como la lupa con la que estamos mirando. Y si nosotros cambiamos todo el tiempo ese mundo o la forma en que vamos mirando eso, nos descoloca. Entonces, eso también es una cosa desde dirección, por ejemplo, que para los actores es muy importante que estén todos, esto acá me paso a director, pero les digo, como director, si vos tenés un actor que está en una frecuencia y otro que está en otra, no funciona. Entonces, el tono es el universo en el que nos movemos. Es decir, por ejemplo, las películas de Mi Socio tienen un tono muy marcado, que es en serio pero con comedia. O sea, nos reímos, pero real nos reímos. Y por ejemplo, una película como, qué sé yo, las que hace Adam Sandler, es otro tono. Nos reímos, pero no es real esto. Entonces, digo, es muy importante entender el tono para no irse de ese tono. Y eso pasa en comedia, terror, y no tiene que ver con los géneros. Uno puede hacer una película de terror en un tono, y por ahí en el mismo tono una comedia. Pero lo importante es entender esto, somos realistas, somos parodias, ¿cómo hablamos? Eso es un poco el tono.
El estilo es otra cosa. Una cosa es el tono, que tiene que ver con algo más profundo, que tiene que ver con la forma en que llevamos este mundo a la pantalla para que lo vea el otro, y el estilo tiene más que ver con la artificialidad de eso. Es decir, si, por ejemplo, un estilo de edición puede ser por ejemplo, si yo corto todo el tiempo o tengo una tendencia a cortar mucho, no al que habla, sino al que, al que escucha, estoy generando como un estilo de edición, privilegiando una cosa, y el tono puede, esa parte, es otra cosa. Porque esto es como, es como el tono que mete la edición, el estilo. Entendiendo la historia, ¿por qué? Digo, perdón, todo esto de entender es porque para mí es muy importante tener una brújula, ¿no? Tener una brújula, porque justamente al tener tantos elementos, nosotros podemos editar una escena con una energía y la que le sigue con otra. Entonces siempre tenemos que tener una coherencia, pero no una coherencia intelectual, sino una coherencia energética. Es decir, no podemos hacer que una película tenga una escena que parece de una peli y otra que parece de otra. Y para eso tenemos que entender la historia. Y entender la historia es saber en qué momentos tenemos que ser profundos, en qué momentos tenemos que ir livianos. Es decir, tratar de analizar la historia desde un punto de, digamos, hay muchos capas, ¿no?, de esa cebolla, pero es muy importante tener como una definición de por qué funciona esta historia. Esta historia, ¿cuál es el punto clave de esta historia? ¿Qué es lo que hace que esto funcione? ¿Es porque es misterioso? ¿Es porque es atractivo? ¿Es porque es energizante? ¿Es porque es adrenalítico? Y entender eso para potenciarlo. Eso es como muy importante. Otra cosa que pasa mucho es trabajar con varias versiones, es decir, esta posibilidad que tenemos de probar y probar y probar, muchas veces hace que, como es un proceso tan arduo, uno hay veces que no tiene la decisión tomada de si una cosa va a funcionar o no. Entonces yo en general les recomiendo que vayan guardando versiones anteriores y que vayan explorando un poco y un poco. Es decir, si tenemos una escena con dudas, hagamos 2 versiones, hagamos 3 versiones, las dejamos descansar y las vemos al otro día y vemos qué nos generan las 3 y analizamos un poco por qué una funciona de una manera y por qué otra de otra. Y bueno, esto es un poco esto, trabajar, descansar y trabajar. La verdad que es importante esa distancia. Y la verdad que es muy importante no perder de vista que esto es un trabajo. O sea, pero trabajo desde el punto de vista no remunerativo, sino que digo, acá no hay, no es que nos va a caer una idea que vamos a hacerlo. No, hay que probar. La verdad que cada área del cine tiene su desafío. Nosotros tenemos la facilidad de probar, entonces hay que aprovecharlo eso, y hay que trabajar y probar y probar y probar. Por supuesto que con los años vas entendiendo que hay por dónde va, y entonces trabajas menos. Pero la verdad es que hay que probar. Buscando la inspiración correcta. Esto tiene mucho que ver con... a ver, todos pasamos por la etapa de querer hacer algo como, o esto en el estilo de, o lo que fuere. Pero tenemos que entender que no todo se puede aplicar a todo. Es decir, si yo quiero hacer una comedia filmada tipo Fincher, y no sé si va, mirate otra cosa. Entonces digo, porque nos guste algo, tenemos que ver si eso que nos gusta sirve para lo que estamos queriendo nosotros. Porque yo entiendo que todos nos fanatizamos o nos gusta mucho un estilo, o qué sé yo.
no sé, por ejemplo, te podés copar con el estilo de Wes Anderson, como más o menos toda la industria publicitaria. Pero, eh, pero si vos tenés que hacer un thriller y plantás todas las cámaras al medio y con ese estilo tan artificioso, que me encanta, pero es otro tono, es otra película. Entonces digo, buscando la inspiración correcta busquemos las cosas que nos ayudan a lo que nosotros tenemos y busquemos inspiración en las cosas que nos pueden aportar. No seamos ciegos de querer meter cosas que porque nos gustan no van en lo nuestro. Después, ser creativos, todo puede reinventarse realmente. Yo les digo, este ejercicio de agarrar una escena y hacerla de 5 maneras, yo les aseguro, yo ahora estoy trabajando en hacer una cosa que se llama mood tapes, que es tratar de vender las series armando un tráiler con material de otras series, tratar de generar un tráiler de una serie que todavía no se filmó. Y se puede hacer, les aseguro que se puede hacer. Entonces digo, la verdad que con unos cartelitos y con una música y con un audio, qué sé, inventás lo que sea. Entonces digo, piensen como, no quiero hablar como los publicitarios, pero fuera de la caja, ¿viste? Traten de tener pensamiento lateral todo el tiempo, porque cuando, no sé, no funciona porque, qué sé yo, les digo pavadas, pero no sé, no funciona una charla porque está mal el eje, y bueno, hagan pantalla dividida, y se acabó el problema. Y digo, siempre, y qué sé yo, y por ahí nunca lo hiciste, y a partir de eso empezás a generar un estilo en lo que estás haciendo. Entonces, digo, siempre existen soluciones y no hay que perder la esperanza cuando uno está perdido. Y ahí ese es el momento para descansar y pasar a otra cosa. Dejarlo ahí. Y después la cabeza de algún modo lo resuelve. No sé ni cómo, pero... Después esto, ser creativos versus ser eficaces. Esto también, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por cortes que son copados. Es decir, hay toda una parte que tiene que ver con la parte formal de cortar, que es decir, no sé, pegar 5 tomas de 1 segundo, que es divertido porque empiezan a pasar cosas y empieza a tener ritmo y qué sé yo. Ahora, siempre es importante ser eficaces y digamos, la creatividad tiene que estar en función de la eficacia. ¿Y la eficacia qué es? Lo que les dije en un principio, transmitir las emociones que tenemos que transmitir en esa escena, en esa película o en esa secuencia. La eficacia está dada por transmitir lo correcto, no por meter muchos cortes ni que quede lindo. Por eso digo esto de que generalmente las películas que ganan premio de edición son las faroleras, y para mí es un error, porque muchas veces es mucho más difícil editar una película que tiene 4 cortes. Porque esas preguntas se vuelven tan importantes, esa de cuándo corto, que es mucho más difícil. O sea, pegar muchos planos es firulete. Entonces, nada, es importante esto, el concepto de eficacia, ¿no? de importancia. Y después, bueno, que tiene una parte que es muy difícil, que es que nosotros tenemos, sobre todo como se fue desarrollando la técnica, un trabajo, por un lado, muy técnico, es decir, hoy por hoy los programas de edición, que seguramente todos ustedes trabajan, generan que nuestro lado izquierdo del cerebro tenga que hacer pensamientos muy racionales para decir, bueno, esta toma la tengo que bajar 2 capas y el sonido lo tengo que llevar acá, y la parte que funciona del cerebro es la izquierda, que es racional, pero la parte que hace que la edición funcione y sea interesante es el otro lado, es el lado derecho, porque lo que no tenemos que perder de vista es que todo es en función de una emoción. Y todo, a ver, de vuelta, esto es como veo yo este trabajo. Después, esto no es una verdad absoluta. Yo la veo así. Pero desde mi punto de vista, vos, y de hecho me pasa, yo, si les digo de los programas que uso, creo que debo conocer el 20% de las funciones. Porque la verdad, no, bueno, 2 cosas. Primero, porque soy vago para aprenderlo, y segundo, porque realmente
yo no quiero llenar mi cabeza de un montón de información que compite contra lo que es importante. Entonces, si no sé un botón, le pregunto al asistente, che, ¿cómo hago para cortar o subir 2 capas con una? Porque en definitiva, si ven una película, el 90% es un corte. Y eso no cambió. El cine de los hermanos Lumière a las películas de hoy, pongo siempre pobre Transformers, lo mato, pero yo realmente las de Transformers la veo y no entiendo nada. Y son como todo así. Y yo digo, bueno, no sé, alguien las entenderá. Pero es lo mismo, es transmitir una emoción. En este caso es una emoción adrenalítica, que por ahí gente con una edad más cercana a la juventud disfruta de manera que yo no. Pero bueno, digo, el corte, que es diría como el ABC del lenguaje cinematográfico, es el 90%. Entonces, ¿para qué me voy a gastar aprendiendo todo? Digo, la verdad es que con 5 o 6 herramientas podemos hacer un trabajo excelente y no pierdan de vista esto, que lo más importante es la sensibilidad y la emoción. Y acá algunos otros temas que me parecen importantes tocar así un poco por arriba. Bueno, esperen que voy porque no sé qué toqué que estábamos ahí. Relación editor-director, estrategia y tiempos, edición de series, trabajo en equipo y el equipamiento. Bueno, evidentemente algo no lo hice bien, pero se los digo, para mí el trabajo con el director es un gran tema. Yo con mi socio me he peleado mucho por pasión, porque yo veía la escena de una manera y de la otra, y él de otra, y yo creo que hay que tener en cuenta que el editor tiene que trabajar para la visión del director. Por supuesto, peleándose y dejando todo lo que él cree para que eso sea así, pero la verdad es que hay que aprender a convivir con eso, y yo creo que por eso también les recomiendo que si los que quieran ser directores pasen por edición, porque hay muchas cosas que se entienden de ahí, que después los ayuda a dirigir, Yo la verdad que siento que soy relativamente eficaz como director, porque pasé muchos años en edición, entonces yo trato de no filmar de más, porque sé que no lo voy a usar. Si yo me voy armando la escena en la cabeza, más o menos, y bueno, y si ya veo que tengo todos los planos, vamos a otra cosa. Entonces es importante para eso, para ustedes, porque así como el editor tiene todo el tiempo del mundo, lo que menos tiene el director, tiempo. Todo es, porque además siempre es pensar en el próximo incendio que te va a venir. Estrategia y tiempos. Con esto, ¿qué les digo? Cuando uno tiene varios proyectos a la vez, es importante saber guardar las energías. Digamos, yo al principio, en los primeros años, como que las primeras escenas estaba 5.000 horas, y digo, es un proceso largo una película, a veces son 3, 4 meses de edición, a veces más. Con Luna Avellaneda estuvimos 6 meses editando. Entonces, digo, hay que saber manejar la energía para no llegar demasiado cansado a la parte más importante, que es cuando se empieza a cerrar la película. Cuando empezamos a definir, che, ¿esta escena funciona o la volamos? Entonces, si llegamos muy cansado de esa parte, no está bueno. Así que está bueno ir pensando también esas cosas. La edición de series tiene otra lógica, porque, porque la verdad es que hay que pensar en las estructuras a lo largo de los capítulos, y también generar, a mí me tocó, digamos, armar equipos de edición, y la verdad es que el gran desafío, que también ocurre cuando varios directores hay en una serie, es que no se note quién dirige y quién edita cada capítulo. Es decir, encontrar un lenguaje común y respetarlo. Y eso es como muy interesante y se puede hacer.
el trabajo es un poco lo que les la actividad, una de las artes por excelencia de la colaboración y los invito a siempre estar con las orejas abiertas. La mejor idea nunca uno sabe de dónde puede venir. Este, la verdad que me ha pasado infinidad de veces de estar perdido y que la mejor idea venga de la persona que menos esperaba. Eh, y después, bueno, respecto del equipamiento, es esto que les digo, para mí es importante estar atento y saber usar todo, pero no volvernos locos, porque no somos ni mejores ni peores editores si no sabemos alguna u otra cosa. Y ya les digo, yo de todos los programas, a ver, está buenísimo si sabes usar todo porque va más rápido, pero la verdad que uno no es mejor editor por saber usar todos los botones. Y les diría que también compite un poco en la cabeza eso. Así que está bueno estar de vuelta. Les pongo el mismo ejemplo. Es como pensar que la literatura cambia porque ahora hay impresoras láser. Lo importante es lo de adentro, no importa lo otro. Pero está bueno estar al día porque, bueno, hay también una parte de todo esto que es un oficio y un trabajo. Es decir, algo por lo que uno cobra una guita a fin de mes o a los 90 días, o nunca, pero no importa. Digo, es algo con lo que tenemos que vivir, entonces es importante estar al día porque te llaman de un día para el otro para hacer una cosa en un programa que no sabes usar y te lo perdés. Yo lo que les digo es esto, aprendan las cosas básicas de Premiere, de Avid, de Final Cut, de los programas que se usan, y después especialícense uno porque también hay un tema que tiene que ver con esto, que en nuestra cabeza conviven la estructura lógica y la sensibilidad. Yo cada vez que me paso de un programa al otro, esta parte de la cabeza empieza, cha, 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 uy, ¿cómo se hace esto? Uy, ¿cómo se hace esto? Y compite mucho con la otra que tiene que estar libre. Entonces es importante saberlo por eso. Y bueno, ahora voy a dejar de compartir la pantalla y voy a ver las preguntas, que pobres, se te tapa la cámara. Sí, Ronin, perdón. Ahí está, BFX3. Listo, no había pregunta. Sí, no hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Bueno, si quieren preguntas, abrimos, y si no, un poco es una mirada como global de este laburo. Yo tengo una pregunta. ¿Quién? Pará, si te busco en la... Levantá la mano. ¿Dónde estás? Acá. Pará, ahí te enganché. Vale, dale. Sacando de lado toda la dinámica con un director, ¿no? Y como montajista trabajar para reforzar su visión y todo, sacando eso totalmente de lado. Los largometrajes que hiciste, ¿cómo es tu proceso total, digo, para llegar desde el primer corte hasta el cierre final, ¿no? Digo, ¿vas paso a paso, solo entre plano y plano? ¿O ya organizás secuencias de varias escenas que sentís que deberían fluir de cierta manera? ¿Cómo haces? Bueno, eso, mirá, eso tiene que ver un poco con la... Te pido, Valen, si te muteas porque me rebota en el oído. Si no. Dale, gracias. Eso tiene que ver un poco con... Ahora viene la parte en que les cuento cómo edité mi primera película, que fue con un miedo espantoso, porque, claro, la incertidumbre de saber cómo vas a hacer, cómo te vas a organizar, cómo vas a hacer... no sé, genera miedo. Yo la primera película la edité a los 23 años, era re pendejo, no tenía experiencia, tenía un cagazo terrible, 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 y la fui sacando, probando y generando mi método, que por supuesto tuve la suerte que funcionó y a Juan le gustó y después vino otra. Pero la verdad que cuando uno encara una película, y yo ahí es donde, por eso digo, todas estas cosas que yo les conté que a mí me sirven, son las cosas que pongo en la balanza. Yo, por ejemplo, los guiones de las películas,
Si soy editor, los leo de una forma, si soy director lo leo de otra, y si soy productor lo leo de otra. Y cuando soy editor trato de no leerlo mucho. ¿Por qué? Porque el material manda. Si yo me armo muchas ideas en la cabeza, voy al material con mucho preconcepto. Entonces, las películas yo trato de leerlas 1 o 2 veces en la previa, el guión, y después el guión no lo miro más. No lo miro más, pero no lo miro más, o sea, salvo que, no sé, che, esta escena está bien, en qué página era, a ver si lo dijo bien, pero no lo leo. O sea, empiezo a armar la película, rompecabezas. Y yo lo que hago es, generalmente, armo las escenas por separado. Armo, suponete, tengo en el timeline, de la escena 1 a la 120, 1. Entonces voy armando por escenas. Cuando tengo 2 o 3 escenas que van pegadas, las junto y ya empiezo a armar por secuencias. Cuando ya tengo varias secuencias, armo el timeline y empiezo a poner. Y cuando tengo toda la película, la miro. La miro una vez, me voy a dormir, la miro al otro día y empiezo capa sobre capa, qué cosa funciona y qué no funciona. Y eso es eso de mirarlo, descansar, pulir, que es esa misma estructura y forma de trabajo se hace en la escena, en las secuencias y en la película. Es decir, armo la escena, cuando la pego con la otra, y ya ahí tengo un corte que seguro tengo que revisar, que es cómo se pegan esas 2 escenas. Entonces ya ahí tengo algo que tiene una segunda pasada. Entonces ya ahora las escenas no las trabajo en las escenas, sino que las trabajo en las secuencias. Entonces yo tenía, ponele, para que lo entiendas, tenía 2 escenas de 1 minuto. Cuando ya tengo esas 2 escenas de 1 minuto, empiezo a trabajar con una secuencia de 2 minutos, que se transforma en, porque de repente las pegué las 2 y esto está reacelerado. Entonces en vez de 2 minutos duran 2 minutos 20, porque empecé a agregar un poco de espacio o de aire para que los personajes respiren un poco más, y se me fue largo. Y después por ahí, cuando esa secuencia la pegué con otra que viene de antes, y digo, che, pará, no estaba tan lento, porque esta secuencia te dejó re arriba con la adrenalina. Entonces, pues, esa secuencia ahora de repente empieza a ser corta otra vez y empiezo a trabajar así. Es siempre la edición es de más grande a más chico. O sea, primero tenés un corte largo, generalmente, y vas sacando. Es como, en algún punto tiene que ver con el material en bruto de un escultor, ¿viste? Es como tenés un cuadrado y al principio sacás grueso, ¿viste? Y después, a medida que te vas acercando al final, empezás a sacar cada vez más chiquitito. Y es medio así. Es medio así. Te hago una pregunta cortita, Cami. Sí. Ahí cuando decís que vas agrupando las secuencias, ¿el contenido de esas escenas te quedan anidados o te quedan directamente los copias y pegás todos los clips uno tras del otro? Yo copio y pego, porque después yo muevo todo. Claro. Como ya empiezo a trabajar en eso, o sea, eso que antes eran 2 escenas, ahora para mí es una secuencia entera, y me copio todo y empiezo a mover ya, qué sé yo, capaz que la música de la escena 1 continúa en la escena 2, Claro. ¿entendés? O el ambiente, o un texto sigue en off mientras vemos el establecimiento de la segunda escena. Entonces ya quiero tener todo el tiempo, o sea, después al final las últimas etapas de una película son re tediosas porque tenés 1600 cortes en un timeline y movés y hace todo y 15 minutos después ves cómo quedó. Eso es un poco así, pero no hay mucha manera. Bueno, pará, Ahí tenés varias preguntas, sí. Dale. Pará. ¿Cuál es la parte que para vos es más complicada de la edición? Camila, a ver, pará, que te quiero ver la... Bueno, veo que tenés una remera roja, pero en una foto. Pero te contesto a vos, Camila. Yo creo que a mí me gusta mucho editar, la verdad. Entonces, te diría que no me cuesta mucho ninguna parte, pero
pero creo que lo más difícil es el final, porque la verdad que uno está perdido. Yo, sobre todo cuando tenés poco tiempo, viste, hay veces yo hace un año y medio estrené un documental que lo había terminado de cortar tipo 3 días antes, porque no llegábamos y, bueno, nada, las fechas, viste, a veces llueve, no te dan una entrevista, y se va estirando, y que la vi por primera vez, me refiero con la mirada de espectador, y eso es difícil porque ahí la verdad que te agarra cagazo de que no esté bien. Y la verdad es que además es el momento en que es más tedioso y cuando más cansado estás de un proyecto, porque no se olviden que yo se los cuento así todo romántico, pero hay que ver todos los días la misma película durante 3 meses, todos los días la misma película, los mismos personajes, las mismas escenas. Claro, yo tuve la suerte de tenerlo a Juan, entonces casi todas las escenas, no les digo que les guste Campanella, pero filma bien y todo funciona, entonces la verdad que es más fácil. Pero cuando una y otra vez y llegaste al mes 3, te querés matar. Entonces eso es difícil, porque es frustrante cuando no lo podés solucionar. ¿Cómo fue el proceso de encarar la edición de El secreto de sus ojos como productora? No, igual que cualquier otra película. El único tema más difícil es que yo no figuro en los títulos por una cuestión de producción, pero la editamos con Juan juntos, yo más al final, pero se editó como una película común. Lo que sí fue un desafío enorme fue la toma de la que ahora la verdad que pasaron ya como 10 años o más, pero en su momento fue una gran proeza técnica hacer una toma de tantos minutos y con tanta complejidad. Era una de las primeras que se hacía acá, y estuvimos para esa, o sea, una toma, 1 año de postproducción, que son, no sé, 2 o 3 minutos, sí, menos, 2 minutos de la película. Así que, bueno, qué sé yo. Sí, eso fue difícil, porque además también nos corría el tiempo y no terminábamos la toma. ¿Qué programa usás para editar, montar, colorear? Yo fui de toda la vida de Final Cut, hace poco me pasé a Premiere y estoy todo el tiempo con... sí, ahora estoy todo más con Adobe, pero sí, la verdad... Sí, cada cosa tiene, qué sé yo, hay cosas que me gustan más del Final, hay cosas que me gustan más del Avid y hay cosas que me gustan más del Premiere. Ahora me acostumbré al Premiere y me encanta. Pero no, la verdad que no es tan importante el programa. O sea, mientras ustedes se sientan cómodos, usen ese y sepan un poco usar todo. Pero más que nada eso. Y bueno, no tengo más preguntas. Cami, ¿cómo es tu participación con el equipo de rodaje? Bueno, a ver, yo les cuento un poco de los dos lados del mostrador. Cuando soy director y tengo un editor, y cuando soy editor y tengo un director. Cuando soy editor y tengo un director, la verdad que no voy mucho. Voy siempre el primer día por cábala, pero tiene que ver de vuelta con lo mismo que les decía antes. Hay 2 partes del mundo de la edición que son chotas. Una es la fiesta de fin de rodaje que nadie te conoce porque vos estuviste encerrado y todos te miran ahí, vos te sentís re parte de la película y nadie te da pelota porque no saben ni quién sos. Y después, que bueno, es solitario, pero también no voy mucho a los rodajes justamente para que no me... Hay algo de lo complejo que es un rodaje que a uno de algún modo lo influencia. Yo me acuerdo en Luna Avellaneda hay una escena en el puente,
que él mira la luna, que era mucho más larga. Y la verdad es que yo en el montaje le decía a Juan, tenemos esta, hay que cortarla, hay que cortarla y hay que cortarla. Y Juan decía, no, pero vos sabés lo que fue ese día, hacía 5 grados bajo cero y estuvimos hasta las 5 de la mañana. Claro, él tenía una ligazón emocional con lo que le había pasado, que le veía la escena como, no me la saques, ¿sabés lo que me costó? Y la verdad es que no funcionaba. Y yo, que estaba calentito mientras ellos estaban filmando, veía lo que había que ver de la escena, y lo que les decía antes, el material manda. Entonces a mí, la verdad, si te quedaste hasta las 5 de la mañana o te la mandaron hecha, a mí no me interesa. Yo te digo, en este armado que tengo, para mí no funciona y nos distrae. Y a la larga la terminamos sacando. No porque yo tuviera razón, Juan también lo sabía, solamente que le pasaba esto. Y la verdad que bueno, trato de no ir. Y cuando soy director, trato de no romperle las bolas al editor. Por supuesto que eso es más difícil, porque yo trabajo mucho editando mis propias cosas, que es otro tema también. Cuando vos sos editor y pasás a dirigir, te volvés medio un imbécil, porque obviamente uno tiene que dejar que el editor haga el trabajo. Y la verdad es que me costó un tiempo entenderlo. Y ahora trabajo con editores y los dejo trabajar, y después sí, obviamente, al final agarro el mouse y bueno. Y sí, obvio, pero la verdad es que el 99% de las veces, o el 90% de las veces, gracias a no meterme, vi cosas que si yo me hubiera metido no hubieran salido, porque hubiera de algún modo influenciado al editor para que vea las cosas como yo las tengo que ver. Y la verdad que si hay algo que me puede brindar a alguien nuevo es esa frescura de todo lo que les conté, ¿no? Que es no estar contaminado con el proceso creativo, ver el material desprejuiciado. Y bueno, yo tengo que confiar en eso. Y la verdad que generalmente si uno elige buenos editores, eh, eh, potencia muchísimo tu trabajo, ves las cosas de un modo que no las habías visto. Sí, Cami, yo me quedé pensando en lo que contabas de las ediciones, de cómo editan en serie, para las series, y me quedé con eso que decías de cómo, me queda esa intriga de cómo lograr que todo tenga sentido siendo un montaje que trabaja tanta gente distinta. Bueno, mirá, eso yo, por ejemplo, y bueno, esas son cosas que obviamente cada equipo desarrolla su forma de trabajar. Yo, por ejemplo, les cuento, ahora en la productora estamos armando un servicio, cuando algo vuelva, si no nos fundimos antes, o sea, todas esas cosas en las que estamos metidos todos, daríamos un servicio para una serie que no dirigiríamos nosotros ni produciríamos, sino que les brindamos el servicio de que editan en la productora. Y claro, entonces ahí nosotros tenemos que darle el servicio a alguien que tiene una estructura diferente. Y claro, yo todo el tiempo se las debatía porque me decía, para mí no tenía sentido como lo estaban pensando, tenían como, no sé, todos editores por separado y no tenían uno que vea a todos a la vez, y el director venía a cerrar con un director mientras el otro cerraba otro. Ahora, eso es una cosa que cada uno desarrolla. A mí, digamos, lo que para mí es muy importante es que haya un encargado de la edición que confíe y se tome el tiempo. Yo, o sea, en Telefe lo que hice fue sentarme los primeros capítulos y editar las escenas con ellos. Sentarme y las editamos juntos. Entonces, es medio tirano, pero digamos, si uno no establece reglas, cada uno hace lo que quiere. Y yo la verdad es que mi trabajo no era que lo editen como yo quería, sino que entre todos encontremos una forma que sea funcional para la historia, que nos permita sentirnos cómodos, es decir, que que lloraba le encuentre también lo sienta como propio, y que tengamos un lenguaje común. Y yo cedí en un montón por ejemplo,
nosotros teníamos como mantra no cortar de un plano corto a un plano más largo en el mismo eje. Lo teníamos como mantra en todas las películas. Y la verdad es que me presentaron las primeras escenas y tenían un par de esas cosas y yo me quería morir, porque digo, no, ¿qué quilombo va a ser esto? ¿Cómo vamos a hacer? Y al final lo terminé incorporando, porque también le entendí que, bueno, que estaba en una cosa que iba todos los días, y por eso digo, lo de la permeabilidad también va para el que está como jefe. No es que, o sea, las reglas son para todos. O sea, si el director también tiene que estar abierto a que el utilero le dé una mejor indicación, porque si no, es todo de chamullo lo del trabajo en equipo. Por supuesto que obviamente la responsabilidad de dirigir la tiene uno y de editar la tiene otro, o de estar a cargo de eso la tiene otro. Pero creo y la verdad que hacer es que, por lo menos a mí, o sea, yo creo que es la mejor manera, es que el cierre de los capítulos siempre esté una o dos personas, ¿entendés? Que no cierren siempre diferente, porque el cierre del capítulo es cuán comprimido está, o sea, las escenas en sí, digamos, es como, depende, porque vos, por ejemplo, en la edición te podés encontrar con problemas internos de las escenas, con problemas estructurales, con problemas en las secuencias, con problemas entre un capítulo y otro, y son todos esos elementos que tenés que tratar de jugarlos, porque, viste, por eso yo en mi proceso fue, o lo que yo intenté hacer es, este es mi lenguaje en las escenas internas, es decir, yo cuento las historias o cuento las escenas de esta manera, y eso se va replicando en más grande, más grande, más grande. Entonces, si yo no tengo grandes problemas internos de las escenas, después el armado final es mucho más simple, porque si yo me tengo que meter escena por escena a tocar, cagamos, porque no se llega. Entonces yo lo que tengo que generar es un lenguaje en común, que después lo que me permite es trabajar la estructura, los ritmos y otras cosas que no tengan que ver con el armado puntual de que esta frase esté bien. Entonces lo primero que hice fue trabajar en cuál es nuestro lenguaje, y después es trabajar cerrando los capítulos, y por eso es importante que lo tenga una persona, porque si yo cerré el capítulo 29 y no sé qué pasó en el 28, ¿y cómo lo cierro? ¿Entendés? Pero Entonces, ¿cuánta gente trabajaba en cada capítulo, por ejemplo? O sea, nosotros armamos una estructura que también era novedosa, que era que los editores no trabajaban por capítulo. O sea, un editor agarraba un capítulo y le llevaba una semana de edición. Ellos editaban escenas y las pegaban todas juntas, que para mí no tiene ninguna lógica. O sea, para mí un editor tiene que sentir todo el capítulo. Ellos tenían otro modo que era escenas, todos editaban escenas y uno cerraba todo el capítulo. Y para mí eso, desde el punto de vista narrativo, es malísimo. Porque, primero que para un editor no es muy estimulante pegar escenas sin saber ni de dónde vienen ni de dónde van. Es mucho más estimulante empezar un capítulo y terminarlo. o sea que un clima. entre caníbales mantienen la misma idea de que, por ejemplo, un director dirige el capítulo y un editor edita ese capítulo también. Mirá, la verdad que los directores no, porque eso sí que es imposible, pero en las series más cortas, por ejemplo, en El hombre de tu vida, que hicimos 24 capítulos, o sea, 2 temporadas de 13 capítulos, o de 12, cada director dirigía y cerraba su capítulo. Y Juan era el showrunner y cerraba la continuidad entre capítulos. Pero como eran unitarios, ¿entendés? Eran autoconclusivos, Claro. Es más fácil, porque ahí tenés más libertad de que un capítulo tenga más un estilo. Ahora, si haces una cosa seriada, es como que, bueno, si yo te dejé acá arriba, vos tenés que arrancar donde te dejé yo. Claro. Entonces ahí el trabajo es mucho más arduo. Pero eso también se va trabajando. Nosotros la verdad que somos una productora que como no hacemos muchos proyectos,
yo qué sé, yo al proyecto que estoy ahora, estoy en la etapa de guión y voy a estar dirigiendo y voy a estar en la etapa de montaje. Entonces, como que yo ya voy armando con esta filosofía de trabajo desde el minuto 1. Entonces, nada, va fluyendo. Cami, yo tengo una pregunta. ¿Te acordás? En algún momento en otra charla contaste sobre, no me acuerdo si era El hijo de la novia o, ¿cómo se llama? O Luna Avellaneda, el tema de la continuidad. Que vos, ¿te Ah, acordás? bueno, eso es una cosa muy sobredimensionada. Yo los invito a hacer este ejercicio. A mí me causaba mucha gracia cuando la gente se obsesiona. Yo les cuento una cosa para que, ya que están, se rían un poco de mí, porque errores de esos pasan todo el tiempo. Yo tuve la suerte de dirigir con Juan un video de Calle 13. Y toda la gente nos volvió locos. Yo ya, por supuesto, después de que va no por nosotros, sino por René, va como por la vista 500 millones, y creo que 490 millones dicen, che, hay un error de continuidad al minuto 2.3. Y ahí aprendí la terrible lección de que un videoclip, los fanáticos lo miran mucho, pero yo les hago el desafío de que miren cualquier película, y les pido eso, que sea película, no me hagan trampa, porque las películas se filman a una cámara. En las series es más difícil, porque la continuidad, como muchas veces se filma con más cámaras, es perfecta. Pero los desafíos que miren películas mirando el contraplano, no mirando al que está hablando, y les aseguro que no hay un corte que la continuidad funcione. Si quieren hacemos un ejercicio otro día, cuando volvamos y ponemos cualquier película y van a ver. ¿Y por qué? Porque en realidad la continuidad, por supuesto que existe, y esa fue una de las primeras lecciones que aprendí de edición, de toparme con un problema, que viste, las primeras escenas, yo me acuerdo que una de las primeras escenas que me tocó editar eran del Mismo amor, la misma lluvia, que era una cita entre Soledad Villamil y Darín, que era con velas. Y obviamente la vela se va gastando. Entonces yo tenía en el plano de un lado la vela ponerle a esta altura y en el contraplano acá. Y yo estaba obsesionado porque decía, no, esto, bueno, por supuesto, era lo primero que hacía. Decía, bueno, debut y despedida, mi carrera fue corta, yo esto no lo puedo pegar, no sé cómo hace. Claro, y después, claro, cuando vino Juan y me dijo, pero eso no le dé ni pelota. Claro, y yo ahí me di cuenta que en realidad, si vos estás mirando estas cosas, es porque no funciona, no está funcionando la escena, porque si no, vos estás enganchado en los ojos del que habla o en lo que está pasando, y no mirás, porque además son cosas que después, obviamente, uno aprende, la percepción, cómo ve el ojo, en qué lugares el ojo se fija más, son cosas que después uno va incorporando, obviamente, pero realmente la continuidad es un puesto muy importante para que la cosa fluya, porque si hay un error muy complejo te mete un problema, porque esto que les estoy diciendo yo de la vela pasa desapercibido. Ahora, si tengo un pullover y del otro lado tengo camisa, esa no la podemos zafar de ninguna manera. Pero quiero decir que muchas veces los errores de continuidad en realidad son más emocionales o de lo que pasa con los personajes que realmente concretos. O sea, cuando hay un salto de continuidad muy grosso es cuando un actor de un lado está con una intención y del otro de otra. Y sentís mucho más eso que si el vaso está acá o acá. Porque lo que sentís es un choque de veracidad narrativa emocional. Entonces, de vuelta, siguen los mismos dogmas estúpidos que yo me pongo. Es la emoción manda y lo más importante es la emoción. Y después, bueno, si el vaso salta un poquito entre toma y toma, te aseguro que el 98% de las personas no lo van a ver. Y ese 2% es gente que está buscando el error en los demás y debería ir al psicólogo. ¿Qué sé yo? Porque la verdad que pasa por otro lado, pero bueno, es importante porque eso a veces pasa a ser medio una obsesión de los editores de ficción
y es difícil soltarlo, porque decís, no, este corte no va a pasar. Yo todavía hay cortes que los veo y de películas, bueno, no sé, no suelo ver mucho las cosas que ya hice, pero a veces las pasan en la tele y me acuerdo, digo, uy, ahora va a venir este corte que no pasa ni... Y claro, capaz que pasaron 5, 6 años o 10 que no lo vi y pasó perfecto y no pasó nada. Pero porque yo ya me olvidé que ese corte no funcionaba. Pero cuando uno mira mucho algo, es como cuando repetís mucho una palabra que de repente decís, pero ¿qué significa esta palabra? Bueno, es lo mismo. Bueno, ¿qué más? Vamos redondeando que ya Vamos redondeando. 2 horas 15 se está haciendo lungo. A ver si alguno más tiene algo más. No, el tema es la cuenta que me va a venir, que le voy a tener que pasar al... Hay que pasarle los cheques después. Los gigas. Los gigas. De repente mi mamá va a tener un accidente y yo no voy a tener cómo comunicarme, pero no se preocupen. Valió la pena. Valió la pena. Pagate internet. No, bueno, no sé, lo que quieran, les cuento. Y si no, redondeamos y nada, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharme. No, vos. Tonto. Bueno, si ya estamos. Bueno. Ahí dice Leila que estuvo genial. ¿Alguien más quiere preguntar algo o no? Y si no, pongan cámaras para saludar. Ponemos las cámaras, saludamos. Soy muy, o sea, si quieren, les puedo contar mucho de una cosa que me tiene muy obsesionado ahora, que son los bonsai. Desde que estoy con la cuarentena, esto es como lo único que me interesa. Pero la próxima va a trabajar de bonsai. Edición de bonsai. Fíjate, ¿no hay un taller de jardinería que pueda dar una charla? Me encantaría. Vamos. Bueno, el bonsai es la actividad que tengo que hacer para sacarme toda esta neurosis que te queda de estar 50.000 horas en la computadora. Así que... Sí, Leila, es lo que más quiero dedicarme de lleno a eso, pero... Mi papá da clase de bonsai, ¿quién es tu... Malena, ¿quién es tu papá? Mi papá. Dice. Mi papá, claro. Javier Maure, uy, no lo conozco. Decirle que yo estudio en Domestic Bonsai. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Bueno, tuvimos mucha suerte que mi hijo no apareció. Es amigo de Aloy, claro, con ese estoy estudiando, mirá vos. Bueno, Malena, ¿me entendés? Tu papá es una persona enferma, seguramente igual que yo. No quiero hablar mal de tu papá, pero si le copan bonsai, seguro que es una persona rara como yo. Bueno, nada, me encantó. La verdad que si quieren yo después les mando el PDF de esta charla para que se lo compartan. Bueno. Y de vuelta, todo lo que les digo es lo que me sirve a mí. Este es un camino, o sea, cualquier camino artístico es un camino de descubrimiento y de que cada uno encuentre su voz y su forma. Yo les voy a decir algo, yo tengo 47 años, recién ahora estoy empezando a entender más o menos por dónde va lo que quiero hacer. Con lo cual, no se vuelvan locos, porque... Es bonsai, además. Bonsai. Claro, y es bonsai, eso es lo peor. No, pero me refiero a que lleva mucho tiempo entender qué es lo que uno quiere hacer y para qué sirve todo esto, qué sé yo. Y también hay mucha parte de trabajar o sea, yo en mi caso es de lo que vivo, entonces, no sé, o sea, esta es la parte romántica, también edito cosas que no me gustan. Y bueno, es parte de la vida también, como también dirijo cosas que no me gustan, o que me gustan menos, y bueno, también eso es parte de nuestro trabajo, entender que hay partes y galletitas que, digo, yo creo que, no sé, no me quiero poner en viejo choto que les dice cosas, pero la verdad que pero lo soy. Pero más que nada, yo creo que digamos, a mí me tocó vivir un mundo que ustedes es muy distinto. Yo hice un camino que tenía que ver mucho con ir metiéndome en una estructura que existía. Y yo creo que ustedes están en un momento en el que las estructuras las pueden inventar ustedes.
y me parece recontra inspirador eso. Digo, qué sé yo, no sé, veo los nombres de ustedes. Milagros y Lucía Amun y Alesia mañana pueden hacer una cosa con su celular que le parte la cabeza al mundo y no necesitan esperar a... yo antes, no sé, me tenía que meter en una estructura porque, no sé, una cámara de cine salía $25.000 que yo no tenía. Con lo cual digo, el mundo está muy complicado para trabajar de esto, pero también tiene herramientas que antes no existían. Entonces, yo siempre, la verdad que el talento trasciende todo. Y si ustedes creen en lo que hacen y se esfuerzan, digamos, qué sé yo, no sé si todos llegarán a cumplir el sueño de lo que se imaginaron cuando empezaron a estudiar, porque yo tampoco lo cumplí. Yo tengo 47 años y escribí como 3 películas que nunca las hice porque cuando las terminaba de escribir ya me parecían que eran una cagada. Es un proceso que lleva tiempo, porque como cualquier cosa que está relacionada con el arte también necesita de una madurez propia, de decir, digo, o por lo menos lo siento yo así, digamos, si voy a decir algo al mundo, que esté interesante, qué sé yo. Pero bueno, tal vez es un prurito que tengo yo y los cantantes que gritan ¡mueve la cola, mami! No necesitan eso. Pero bueno, yo lo necesité para darme este tiempo. Entonces, nada, como que, viste, realmente es un camino que cada uno le va encontrando la forma. Y eso está bueno para que ustedes sepan que, qué sé yo, que han tenido éxito tipos como Campanella, que se formó en Estados Unidos y tiene un estilo, y tipos como Luis Ortega, que tiene una mirada totalmente opuesta a Juan, o Armandito Bo, o no sé, o gente diferente, qué sé yo, cada uno puede pelar la suya, y eso es fantástico. Bueno, gente. Ahora sí, redondeamos. ¿Qué opinás de la imagen sobre imagen o preferís las imágenes nítidas? Les voy a contar. Voy a contar una anécdota respecto del nítido porque es muy gracioso. Ahora, es una pavada. No sé qué querés decir, Eli, con lo de imagen sobre imagen, ¿qué? ¿Como sobre impresiones? Confundido. A ver, escribiendo, Eli. Sí, no, una imagen, tenés una imagen y entonces arriba le pones un 50%, le pones la otra, entonces se ven las dos escenas, una montada sobre otra. O preferir Bueno, imagen nítida, dependiendo de mirá, lo que... eso tiene que ver con, medio con todo lo que hablé antes. Si nosotros queremos generar un clima enrarecido o que no, o no sé, o que es un sueño o algo que nos genera una sensación diferente, y tal vez eso de generar como dos imágenes que van juntas, que es algo que nosotros no podemos experimentar con nuestros ojos, genera una sensación. En realidad, de vuelta, es como lo mismo, las técnicas son en función de lo que queremos contar y no al revés. Con lo cual digo eso en definitiva, no tengo una opinión sobre tal o cual, sino para qué usaría una cosa y para qué otra. Y lo de nítido les cuento, cuando estaba, es una estupidez, pero cuando estábamos editando el video de Calle 13, venía René a la isla y me decía, pero que sí, está bien nítido, bien bueno, pero lo tenemos que hacer bien nítido, y yo, claro, y yo estaba obsesionado con que se veía mal o que estaba fuera de foco, era una expresión de Puerto Rico que bien nítido era bien potente, y yo estaba, le llamaba a los socios y le digo, chicos, yo no sé, yo por ahí me tengo que, no sé si estoy viendo, pero René me dice todo el tiempo que tiene que estar más nítido, no sé qué quiere decir. Y era una estupidez. Pero bueno, tiene que ver con esto, con la convivencia
ahí en la isla, que a veces, viste, uno está un montón de horas y, por ejemplo, hace poco en un documental vino el ejecutivo yanqui y se me sentó al lado en la isla, que es lo peor que te puede pasar en la vida, y me tuve que comer 4 días ahí, que la pasé pésimo, y eso también es parte del trabajo. ¿Cuál es el videoclip de René que editaste? La vuelta al mundo. Lo dirigió, no lo editó, ¿eh? Va, lo editó también. No, lo edité también. Pero lo dirigió también. Sí. Es re bello. Gracias. Sí, igual no quedo como... Siempre, eso también es otra cosa con la que hay que convivir, que nunca quedan las cosas como uno las imagina. Quedan de otra manera. A veces mejor, a veces peor, a veces diferente, pero yo me lo imaginaba totalmente diferente ese clip, pero quedó así. Cerrame, Gaby. Bueno, ves, por ejemplo, acá esto, Cada vez que voy a la cerrar, la edición nos indica que hay que terminar. Pero yo voy a cerrar y digo, bueno, vamos cerrando y alguien dice, se me ocurrió una pregunta. ¿El locro lleva maíz o no? Of course. Lleva todo, si no, no. No, carne no. Carne también. Carne, Bueno, ahora sí cerramos. Bueno, a la una. A una. Bueno, muchas gracias a todos, ¿verdad? Gracias. Fundido a negro, como dice Juan Ignacio. Che, mil gracias por aguantarnos 2 horas de Saludos a todos. Saludo a tu padre, Malena. Nos encontraremos en alguna convención de bonsai. Bueno, saludos a todos. Les digo, si tienen alguna duda o quieren preguntarme algo puntual o lo que sean, le piden a Santi mi contacto y no tengo ningún problema en Instagram está tagueado también, lo tagueamos en el Instagram de la Facu, así que lo pueden encontrar ahí y lo estoquean. Bueno. Vale, si no me piden y les mandan. Sí, no pasa nada. Bueno, gracias a todos. Bueno. Los dejo, así se hace más fácil la despedida. Muchas gracias, Adiós. Gaby. Gracias a vos. Chao. Suerte. Chao. Gracias. Bellísima Chao, charla. gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Chao, chao.